Y bueno, gallos, el día de hoy seguimos aquí en Berlín. Vinimos a conocer el campo de concentración, este campo de concentración tan famoso por toda la historia, desafortunadamente por las atrocidades que se hacían. En este campo de concentración, pues a partir de aquel lado es donde se encontraban lo que vienen siendo los prisioneros, donde se vivieron historias muy feas, muy horrendas. Quédense aquí, les vamos a mostrar, vamos a ingresar ahí al campo de concentración y les vamos a mostrar todo lo que se vivía, intentando de replicar un poco con lo que podemos ver, intentando de entender un poco de lo, pues qué puedo decir, no hay palabras, del horror que se vivió allá. Antes de entrar hace falta hacer mención que será un campo de concentración, no de exterminio, más sin embargo hubo demasiadas muertes. Ya les estaremos comentando cuál era la diferencia de uno y otro. Y antes de continuar, apunta esas casas por favor. Bueno, en esas casas que se ven ahí, esas casas eran de los soldados que cuidaban el campo de concentración. Entonces para salir, para intentarse de escapar, era una odisea. Y no solo eso, tenían que salir corriendo y todo esto eran de soldados que cuidaban, pues que no salieran y con órdenes de matar al que lo intentara. Entonces quédense, estamos en Ulises Arrón. Este va a ser un episodio casi por decirlo de terror, de historia trágica, pero que es muy importante que conozcamos y que se los quiero compartir. Así que here we go, gallos, quédense, suscríbanse, compartan y aquí estamos. Y un saludo para todos. Vamos a darle, dice Luisito. Y aquí nos encontramos, ahora vamos a entrar al área de enfermería. Nos encontramos en el área de enfermería donde pues realmente se vivieron cosas muy atroces. Entonces vengan, vamos viendo y de qué se trata. En la área de enfermería se dice que estaba esta área estaba adaptada para 800 pacientes e incluso metían hasta 2000 pacientes. Y esta era el área de enfermería. Esta área de enfermería era muy cruel porque literalmente la gente que entraba aquí era gente que ya venía sufriendo desnutrición, maltrato, no tenía fuerzas, mucha gente murió por cuestiones de bacterias, de enfermedades, pero no solo eso, sino que gran problema de lo que se vivía aquí adentro era que digamos que los lugares para curarlos realmente estaban reservados para los soldados, realmente no les importaban los trabajadores o la gente que tenían secuestrado, en otra palabra, a ellos no les interesaba. De hecho, ellos intentaban de exterminarla y al intentar de exterminarla lo hacían de una manera muy cruel porque los utilizaban para, oigan ese ruido, oigan ese miedo, los utilizaban para lo que viene siendo experimentos. Toda aquella persona que no cumpliera con los rasgos de lo que en ese momento andaban buscando, que era una raza pura, los utilizaban para experimentar y al mismo tiempo cuando ya los veían muy débiles los mataban. ¿En qué consistía eso? En la experimentación los exponían al frío, los exponían a situaciones muy inhumanas con la única razón de saber hasta dónde podía resistir el cuerpo humano de cada persona. En esta área de enfermería podemos ver aquí, ¿verdad? Esto se los quiero mostrar. En esta área de enfermería podemos ver los rasgos. Todo lo que se pareciera a todo esto era motivo de experimentación. Entonces vean, yo perfectamente podría haber encajado aquí, ¿saben? O sea, yo en esas épocas perfectamente podría haber encajado con este perfil, que siendo sincero es un perfil de una persona muy parecida a lo que nosotros conocemos como persona indígena de México. Entonces ellos con todas estas facciones, todo lo que se pareciera a ellos, lo utilizaban como razón de experimento. Y pues lo único que ellos decían era que era por el bien de la medicina, por el bien de, digamos, de la raza humana de un futuro. Y esto es lo que se ve. Esta era el área de enfermería. Podemos ver que prácticamente allá afuera lo único que se podían ver los enfermos eran a los demás reos, a las demás personas sufriendo. Y pues me imagino que de allá de afuera hacia adentro pues también lo único que se podía ver era temor, porque sabían que la gran mayoría, un 80% de las personas que entraban a esta área era porque literalmente ya no iban a salir por cuenta propia. Los únicos que podían salir eran los mismos soldados que de repente podían sufrir una enfermedad y eran a los únicos que realmente le daban la atención. Y a la otra gente pues desafortunadamente simplemente aquí les hacían llegar su desenlace lo más pronto posible para tener más recursos para continuar con esta, ¿cómo se puede decir? Pues con esta tortura tan grande. Vamos a darle, gallos, y vamos a seguir viendo aquí el campo de concentración. Here we go.
y esta era el área de los baños en ese tiempo. Prácticamente podemos ver que eran unos baños pues muy humildes. Ahí era pues lo que se conoce como el migitorio. Aquí se presume que nada más había unas tazas. No les importaba realmente la salud, menos la higiene. Entonces había bastantes bacterias, bastantes problemas y muertes por la higiene. También aquí podemos ver pues su lavabo. Síganos para acá. Esta área de acá, vénganse, síganme por favor. En esta área de acá, esto era lo que era la cocina en su momento, y pues se dice que prácticamente de alimentos era nada más casi un pan, un broche, que aquí le llaman, como un pequeño virote, y listo, prácticamente eso era con agua. Entonces la desnutrición, se presume que la gente, problemas de desnutrición, el promedio de vida nada más era de 3 a 6 meses, exagerado, porque tenían demasiado trabajo que realizar, demasiado maltrato, golpes, estaban pobrecitos, estaban muertos en vida, y pues era a causa de todo eso. Y ahorita vamos a ingresar, yo creo que a una de las áreas más épicas. Es fuerte, se siente una vibra, se siente, pues sí, se puede decir una vibra pesada. No es algo muy grato, porque simplemente imaginar que aquí estuvo tanta gente sufriendo y todo lo que se pudo haber vivido aquí es muy doloroso. Vengan para acá. Cuando los enfermos morían, a los que utilizaban para experimentación, o incluso se dice que gente sin estar muertos aún, los metían y los abrían para ver cómo funcionaban anatómicamente. Entonces acá de este lado se puede decir que era la plancha, y aquí era donde los destazaban, prácticamente los abrían. Vean, realmente es un lugar muy tétrico, se siente muy fea la vibra. No me puedo imaginar todo el sufrimiento, imaginarse que muchos de ellos quizás ni siquiera habían muerto a lo que sabemos, y ya los empezaban a abrir en vida para ver cómo se comportaba, cuánto tiempo podían seguir vivos durante la experimentación. Y eran miles y miles de personas, miles y miles de personas las que entraban. Aquí de este lado podemos ver los residuos de lo que, pues sí, de lo que fue esta morgue. No sé si ustedes han entrado a alguna morgue. Yo una vez entré a la morgue de Guadalajara. Yo estudié la carrera de paramédico, entonces a un lado del Hospital Civil Viejo yo tomaba clases. A un lado de donde estaban haciendo la autopsia, un día me metí por equivocación a esa puerta donde hacían las autopsias, y es algo súper frustrante. Entonces no quiero imaginarme aquí, no puedo imaginarme todo este cuarto lleno de gente a diario muriendo, gente muerta y muriendo porque los destapaban en vida para experimentarlos. Era algo muy triste. Y de este lado pues tenemos el crematorio. Ya después de que experimentaban, documentaban lo que querían, pues prácticamente ahí era donde terminaban. Ahí los hacían cenizas, y pues con esas cenizas no sabemos qué podría haber pasado. Yo creo que muy probablemente, como aquí utilizaban todo, literalmente todo, en toda su extensión de la palabra, para sacar provecho, quizás hasta los, no sé, los hayan vendido hasta de abono, no sé, porque qué atrocidades se pudieron haber hecho, porque se dice que incluso hasta el cabello lo llegaban a vender. O sea, veían al ser humano como dinero. Era una fábrica aquí para ellos, en el cual el material era el ser humano. Cosas muy atroces se vieron. Vamos a seguir. Este campo es sumamente doloroso, espiritualmente se siente mal, y pues vamos a continuar, y aquí estamos para transmitirles. Digo, gallos, no se desconecten. Y aquí estamos en otra área de lo que viene siendo morgue. Prácticamente estamos enfrente. ¿Puedes grabar allá, por favor? En la parte de allá enfrente es donde estábamos, en la parte de abajo. Todo eso era la parte de enfermería, donde les mostramos hace unos minutos que abajo también pues hacían disecciones. De hecho, ahí dice que eran disecciones y se morían afuera sin necesidad de llegar directamente al área de enfermería, donde los utilizaban para investigación. Pues los traían aquí, y aquí los terminaban de analizar. Estas pues son las planchas típicas que podemos encontrar en cualquier morgue, igual que las morgue de Guadalajara. Prácticamente estas son las planchas. Aquí en teoría pues acuestan el cuerpo, lo abren, lo analizan para determinar por qué murió, o una investigación de alguna enfermedad, y pues todo lo que sale, la sangre y todos los líquidos, se van por el drenaje. Prácticamente así es como se maneja. Y pues continuamos aquí, la vibra sigue estando fuerte. No se desconecten, compartan, den like, y pues apóyennos a seguir subiendo más contenido. Entonces aquí vamos, gallos, no se desconecten. Aquí, bueno.
Aquí entramos a unas áreas, la verdad, presuntamente lo que creemos es de que como aquí arriba estaba el área de disección de la morgue, creemos que aquí los traían a los cuerpos y pues los almacenaban porque es la única manera de darle salida. De hecho se siente muy frío, les voy a ser sincero, no sé si a Tania, a mi chula, le esté pasando lo mismo, pero este cuarto lo siento súper helado, no es una sensación normal. De hecho me están dando hasta náuseas, siento un poquito de náuseas, no lo entiendo y se siente una vibra bastante pesada, entonces mejor salgámonos. En serio me están dando como ganas de vomitar. Veamos, vean, y de este lado pues literalmente es lo mismo. Yo puedo pasar sin estar 100% seguro de este específico lugar que les estoy mostrando. Sí, pues los cuerpos aquí los almacenaban. De hecho podemos ver en el piso que se ven rastros como si fueran de sangre. Y es muy helado, no les puedo explicar. Es más, yo siento ahorita más helado aquí que afuera. Y hemos estado en otras áreas y no se siente así. Y las náuseas que me empezaron a dar, no sé si sea su sugestividad de imaginar que aquí estuvo lleno de muertos, pero es una sensación muy rara que estoy teniendo en ese momento, así que mejor vámonos, vengan por acá. Y literalmente pues aquí ya salían lo que viene siendo un tipo de carroza con los cuerpos, con toda la gente difunta, todos los cadáveres, y pues esta era la manera de sacarlos. Los trepaban entre lo que vienen siendo los soldados. Pues bueno, les daban salida, entonces vamos a continuar, vámonos, en serio, me están dando náuseas y continuamos. Digo, gallos. Y aquí, gallos, bueno, hay un museo en el cual entramos, aquí mismo dentro del campo de concentración. Vean, les vamos a mostrar, se dice que estos eran los uniformes reales que se utilizaban. Aquí la gente cuando entraba ya no se llamaba como sus padres les habían puesto, aquí ya la gente cuando entraban simplemente eran un simple número, como pueden ver. Este reo se pudo llamar el F6538, entonces aquí ya perdían identidad, les cortaban el cabello, los hacían, o sea, les quitaban toda identidad que tuvieran como humanos. Podemos ver aquí hay muchos artefactos que son objetos originales. Aquí puede decir, vean, por favor no toquen, objeto original. Este objeto prácticamente, como pueden ver en la imagen, ahí enfoca, pues esa imagen ahí nos lo muestra prácticamente cómo funcionaba. Aquí le ponían los pies al prisionero, y pues lo acostaban y lo sometían a latigazos, a varazos. Este museo está bastante padre porque hay muchos objetos reales. De este lado podemos ver las literas, podemos ver los cajones y entre muchos artículos que los prisioneros tenían. Recomiendo que entren al museo, está aquí mismo adentro del campo de concentración. Entonces vamos a continuar y no se despeguen y compartan. Aquí digo, gallos. Y bueno, en este campo de concentración estamos llegando al área donde dormían. Se puede decir que los dormitorios eran estos. Vean, aquí se pueden ver cómo eran las literas. Esas literas se suponen que era para una persona más, sin embargo, según la historia, metían hasta de 3, 4 prisioneros por litera. Las condiciones eran muy insalubres. Aquí estamos viendo el lugar, lo que viene siendo pues esta cabaña, que era donde ellos pues vivían todo este pavor, vivían toda esta pesadilla en vida. Veamos para acá. Acá podemos ver cómo se manejaba para ellos lo que era el área lo que viene siendo los baños. Vean por acá. Ahí se ven, vean imagínense en esos baños, o sea, a qué distancia están cada uno a menos de medio metro, y pues las condiciones eran muy insalubres. Era la manera en que vivían los prisioneros, era algo muy triste. Y estamos llegando al área de bañado. Bueno, aquí mismo las cabañas, aquí en estas tiendas eran donde se bañaban los prisioneros. Podían ingresar un promedio de 10 prisioneros, y bueno, para que toda la cabaña quedara, digamos, lista les daban 30 minutos, si no pues había castigo. Entonces imagínense, en el agua seguramente estaba congelada, estaba súper helada, tenían que entrar desnudos y a bañarse para salir a las labores del día, porque hace falta
hacer mención que aquí no era un campo de exterminio, son dos cosas diferentes, aunque tenía su área de exterminio como tal, pero aquí era un campo de concentración. Entonces aquí a los prisioneros los utilizaban prácticamente para realizar trabajo. Y pues bueno, estar aquí se podría decir que era, dentro de lo que cabe, era un beneficio, porque también existe otra área donde vamos a ingresar en un ratito más, que era el área de prisión. Si aquí era horrible, el área de prisión era aún peor. Y aquí estamos llegando al área de la prisión. Bueno, hace falta hacer mención que, no obstante, bajo todo el martirio y todo lo que les estaba pasando a los reos, les tenían un área de prisión. Entonces sigamos, vamos a verla. Esta área de prisión, ¿de qué se encargaba? Bueno, de darle castigo a todo aquel prisionero que no siguiera el lineamiento, o incluso algunos soldados, porque hubo muchos soldados también. Hace falta hacer mención de que algunos se tentaban el corazón, intentaban de ayudar, hacían una pequeña amistad con los prisioneros, y al ayudarlos un poco, pues literalmente también les tocaba castigo. Entonces aquí podemos ver las celdas, y estas eran las celdas. Aquí se les daban castigos. ¿En qué consistía el castigo? Si era algo que no era tan grave, era de 4 a 6 semanas estar aquí adentro, separado de todo, pero no nomás era estar separado. Algunas de estas celdas, los castigos constaban en que no podías ver la luz, eran celdas totalmente oscuras, no sabías ni qué hora era, ni qué día era, no sabías lo que estaba pasando atrás, ni lo que fuera a pasar contigo. Vean, así era, totalmente oscuro. Le tapaban todo, o sea que no entraba una sola gota de luz, y les quitaban, si por sí estaban muy mal alimentados, les quitaban la poca alimentación que tenían. O sea, era vivir en algo absolutamente atroz, incluso a veces sin agua. O sea, imagínense tener sed al grado de casi morir. Entonces era algo muy inhumano. Y no solo eso, en estas prisiones había otras torturas. Una de las torturas más cotidianas aquí que se vivían en estas celdas eran que los ponían sobre, digamos así, sobre la cama, los encueraban y les daban de latigazos. Pues como lo marcan a veces en la televisión, algo así exageradamente triste, exageradamente feo. Aquí se pueden ver que, pues según la historia, lo que nos investigamos un poquito era de que cayeron muchos sacerdotes, toda aquella persona que estuviera en contra de la SS llegaba directamente a la prisión. O sea, ni siquiera llegaba al área de los reos donde los ponían a trabajar, sino directamente a la prisión a sufrir el martirio. Uno de los castigos más duros que se vivieron aquí eran esos palos. ¿En qué consistían esos palos? Pues literalmente los amarraban de las manos, digamos que las manos las amarraban, las ponían atrás y los colgaban, y podían pasar horas ahí. Entonces era algo muy inhumano, era algo muy feo. Podemos ver acá algunas cosas conmemorativas de muertos de judíos, también lo que viene siendo los gays. También hubo mucho muerto, porque en ese tiempo ellos fueron muy perseguidos, al igual que los judíos, y como los religiosos. Entonces religiosos, judíos y gays, para ellos era algo que merecía llegar a la prisión y ser totalmente castigados. Y incluso también pues solían dispararles. Entonces no sabían realmente cuál iba a ser el castigo que iban a vivir, pero sabían que muy probablemente entrando a la prisión, muy probablemente ya no iban a salir ni siquiera a la área de trabajo. Probablemente aquí podían quedar muertos. Entonces continuemos. Es algo muy feo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Bueno, impactante. Continuamos, no se despeguen. Y a todo eso había también lo que se puede decir, pues varias personas que, al darse cuenta que aquí el índice de supervivencia eran de 3 a 6 meses, intentaban jugarse todas las canicas para escaparse, porque ellos sabían que al fin de cuentas la muerte iba a ser muy trágica aquí adentro. O sea, sin comida, infecciones, también
Como pueden ver en algunas imágenes, hasta podían terminar casi devorados por perros, les aventaban los perros, les podían atravesar con un tipo de espada, les podían tirar unos balazos, o sea, era algo, les podían disparar, pues, o sea, lo más seguro es que no pasaban de 3 a 6 meses, ese era el rango de vida, y pues muchos cuando todavía tenían un poco de fuerza decían, pues bueno, de sufrir aquí a arriesgarme a salirme, pues se encontraban con esto. Literalmente la manera de intentar de salirse era, aquella era el área de trabajo, ahí donde está el pozo, todo eso era área de trabajo, y pues estaban vigilados junto con soldados. Entonces los soldados estaban golpeándolos, maltratándolos. De pronto uno podía correr y pues para escaparse se encontraba, para empezar, con todos los soldados que lo vigilaban. Segunda, se encontraban, puedes enfocar allá se ven como unas casitas. Ahí tenían soldados con armamento también para dispararle. Y si es que lograba que no los vieran, todavía se encontraban con esto. O sea, aquí estamos viendo prácticamente lo que viene siendo unas mallas de púas para brincar. Imagínense de dónde se agarraban y aún así lo intentaban. Entonces a esto hay que sumarle que todas esas mallas estaban electrificadas. Prácticamente era imposible escapar, y los que lo intentaban pues quedaban desangrados, y se dice que los soldados los dejaban que agonizaran, que se desangraran, para que sirvieran como castigo ejemplar para los otros reos que pensaran que podían escaparse. Entonces, wow, es súper impactante, y eso haciendo mención de pensar que este era un campo de concentración, un campo de exterminio, como les hago mención, era algo diferente. Un campo de exterminio era llegar y todos los que entraban iban directo a la muerte. Entonces más adelante, en algún otro momento, vamos a ver la manera de ir a un campo de exterminio para documentarles y pues pasarles estas vivencias. Hoy en día aquí andamos viendo lo que viene siendo el campo de concentración, y pues bueno, no sé ni qué decirles, realmente estoy muy impactado, en serio, con el corazón se los digo que sí estoy bastante impresionado de imaginarme las condiciones en las que podían haber vivido esta gente, esta pesadilla, y pues hoy solamente queda venir y recordarlo. Creo que en ese aspecto los alemanes han sido muy prudentes, muy respetuosos con mantenerlo, porque ellos podrían destrozar la historia y ocultarnos la verdad, pero dentro de todo lo malo creo que están jugando muy bien sus cartas y queriendo dar a entender que eso no se destruye, para que sirva de ejemplo, para evitar lo que no se debe de hacer y no se debe de repetir en la historia, porque aquellas personas que no saben de la historia están condenados a repetirla. Entonces Dios quiera que nunca más nos toque repetir como humanidad algo tan feo, algo tan horrible que se vivió, y hacer conciencia en donde nos encontramos hoy día viviendo y de lo que se trata realmente vivir en sociedad. Las oportunidades son para todos, yo creo que no hay que limitar a nadie, y pues bueno, no hay palabras, continuamos. Y llegamos al área de los crematorios. Bueno, después de que habían tenido una vida muy triste, muy llena de maltrato aquí, pues cuando morían los pasaban a esta área. Y después de que los examinaron, de que los salieron, vivieron tantas atrocidades, llegaban a esta área y ni siquiera les daban, o sea, ya sepultura digna. Digamos que al llegar aquí hay varias áreas en las cuales lo primero que hacían era les quitaban todos los dientes, toda la dentadura, para ver si tenían algún diente de oro, y pues podemos ver aquí los crematorios. Entonces es un área muy gigante. Imagínense, no solamente fue el área de enfermería donde veíamos que también tenían crematorios, sino que ese era el crematorio más grande que tenía aquí este campo de concentración, y pues prácticamente para eso se utilizaba, para eliminarlos, que no quedara más que cenizas y seguir liberando espacio para seguir trayendo más prisioneros. Entonces qué tristeza, pero así fue. Vamos a continuar. Y bueno, con eso terminamos nuestro recorrido aquí en el campo de concentración Sachsenhausen, creo que así se pronuncia. Pues fue un recorrido bastante impactante. No me queda más que agradecer porque se hayan quedado. Lo hago con mucho cariño, yo y mi chula, para compartirle a la familia, amigos y al que se quiera
empezar a unir a nuestra comunidad, lo hacemos con todo el cariño, entonces pues no queda más que decir chuchuchus, olvídense y aquí estaremos pronto. Bye bye bye.